Hola, el día de hoy vamos a ver la interpretación de biometría hemática y vamos a tomar algunos parámetros importantes que como médicos nos es útil para hacer una adecuada integración diagnóstica. Lo que espero con esto es que puedan interpretar la información que obtuvieron de cada uno de los parámetros de la biometría hemática con la clínica para que puedan confirmar un diagnóstico presuntivo. Hay que empezar recordando que la hematopoiesis va a ser la formación de los elementos celulares de la sangre, la cual, como sabemos, inicia en la médula ósea y puede terminar en cualquier sitio dependiendo de la morfología de la célula y de las características específicas de la misma. Por ejemplo, un linfocito puede terminar su maduración dentro de los ganglios linfáticos. Hay distintos tipos de compuestos bioquímicos que van a controlar la maduración, como lo son las citocinas, a través de distintas características celulares como los receptores de estas para poder realizar una adecuada hematopoiesis. Lo que es importante saber también que dentro de la anatomía histológica de la médula ósea, pues encontramos aquella que es de características donde se presenta la hematopoiesis, o sea, la médula roja, la cual contiene el estroma del tejido conectivo que está embebida dentro de esta, pues las células hematopoyéticas, células endoteliales, macrófagos y adipocitos que posteriormente irán migrando hacia una médula ósea amarilla. Pero dentro de esta médula ósea roja, la diferenciación, la maduración y la proliferación celular, pues va a ser la principal acción que se lleva a cabo dentro de este proceso. Vamos a ver que posterior a ello, frente a un cambio, se suscita la médula ósea amarilla, desplazando a la médula ósea roja en algunos elementos óseos, donde va a ser un sitio de menor importancia para la hematopoiesis, puesto que la mayor cantidad del tejido estromal está a- hecho a partir de tejido graso. ¿Mm? Es importante reconocer que dentro de todo el desarrollo hematopoyético existen sitios importantes en los que se comienza y van a terminar la maduración de algunas células. Por ejemplo, encontramos que dentro del desarrollo embrionario, el primer sitio que se reconoce como un formador hematopoyético, pues es el saco vitelino. Posteriormente, conforme las semanas de gestación vayan avanzando, encontraremos otros lugares especializados que van a permitir la formación de células sanguíneas, siendo la placenta una de las primeras estructuras embrionarias que aparece, bueno, más bien extraembrionarias, seguidas ya posteriormente de estructuras más complejas como lo son el hígado y el timo, pasando por el vaso, hasta que ya antes de la gestación y justamente también antes de la concepción, la médula ósea roja dentro de los huesos va a ser un lugar importante para la formación de hematopoiesis desde la niñez hasta la vida adulta. Es por ello que vamos a encontrar tres puntos importantes a rescatar, como lo son el saco vitelino, el mesenquima paraórtico, que va a ser la principal fuente de eritrocitos, el hígado fetal en el tercer y cuarto mes, que va a permitir la maduración de linfocitos, también de eritrocitos, y ya al nacimiento, pues la médula ósea, que a los 18 años se va a estar disminuyendo la hematopoiesis y que vamos a encontrar únicamente esta hematopoiesis en algunos sitios de los huesos planos, principalmente como lo son los huesos del cráneo, las costillas, las vértebras, el esternón, el húmero, el fémur, y que en cuestiones de gran estrés para el cuerpo podemos hacer uso de hematopoiesis extramedulares en órganos que en un principio fueron lugares hematopoyéticos primarios, como lo son el vaso, hígado. Pero bueno, esto es algo que se suscita únicamente frente a cuestiones de gran estrés celular. Este esquema es un esquema que se ve muchas veces, el cual justamente va a ejemplificar las características celulares que dan paso a la formación de distintos linajes dentro de la médula ósea que permiten el desarrollo de eritrocitos, linfocitos, leucocitos, los cuales es importante destacar que vamos a tener una célula madre hematopoyética troncal que tiene una capacidad pluripotencial para poder constantemente renovar las estirpes celulares y que conforme ciertas características bioquímicas celulares y de integración dentro del estroma y en el microambiente, pues van a adquirir una morfología más específica que les va a permitir adquirir fenotipos particulares para convertirse en una línea celular específica, ¿no? Estos serían ya
justamente los precursores también de las colonias formadoras de granulocitos, de eritrocitos, también de leucocitos, que bueno, pues van a ser al fin y al cabo los componentes formes de la sangre. Ahora, ya una vez sabiendo con cuáles elementos celulares trabajamos, que bueno, esto lo revisaremos más adelante en clases de hematologías posteriores, es importante ahora sí aterrizar a lo que compete en la clase del día de hoy, que justamente es ver qué es la biometría hemática. La biometría hemática va a ser un estudio de laboratorio que tiene características cuantitativas y cualitativas, puesto que nos va a permitir saber el número de componentes formes que se encuentran en una determinada muestra sanguínea y asimismo permite también analizar características fenotípicas a través de un microscopio en un frotis sanguíneo de las células sanguíneas y poder constatar si hay alguna alteración que se esté compaginando justamente con un parámetro de laboratorio alterado. Estos estudios pues van a valorar precisamente las tres líneas celulares, la línea o la serie roja, la serie blanca, representada por leucocitos, y por supuesto las plaquetas. Y nos va a ser de gran utilidad porque nos va a hablar en su mayoría de la funcionalidad de la médula ósea. En nuestro caso, como médicos, nos permite integrar distintos contextos clínicos que permitan aguzar con total certeza cómo está esta médula ósea y si también hay alguna patología sistémica que esté constituyendo un impacto directo dentro de la funcionalidad de esta, por lo que también ayuda a la visualización de condiciones en agudo y en condiciones crónicas. Hay que tener a consideración algunas condiciones analíticas. No es nuestro campo de expertise porque los químicos van a ser justamente los que nos ayuden a entender con mayor precisión estas técnicas, por lo que sí es importante saber que el conteo que se hace de estas células puede ser de manera manual o de manera automatizada. La manera manual ya está mucho en desuso, puesto que es un elemento rudimentario dentro de las técnicas de laboratorio actuales. Actualmente contamos con estudios automatizados que nos permiten tener una mayor precisión y prontitud en la obtención de datos que nos son útiles para el análisis de estas células. Pero lo que sí es importante que no olvidemos que también se debe de hacer una corroboración microscópica para entender las morfologías celulares, encontrar, por ejemplo, en la serie roja distintos tipos de alteraciones morfológicas como una anisocitosis que nos hablaría de problemas ya más particulares. Y que por supuesto nosotros, al sí ser parte del personal de salud que va a estar en contacto con la obtención de muestras, pues tendríamos que saber también que hay distintas o más bien particularidades preanalíticas que al momento de obtener la muestra es importante de considerar. Por ejemplo, prevenir la hemólisis de la muestra se hace obteniendo un gran torriquete que comprima el flujo de salida, no permitiendo una adecuada mezcla del componente sanguíneo que se obtiene, por ejemplo. También tenemos la dilución, porque hay personas que a veces pueden llegar a cometer la imprecisión de tomar una muestra en un acceso vascular y ese acceso vascular puede estar diluido porque a través de él se pueden estar pasando distintas soluciones, las cuales tengan a diluir las muestras. Es importante también que sepamos el adecuado transporte y obtención y almacenamiento de las muestras, puesto que los tubos correctos van a ser útiles para prevenir la coagulación, que es justamente el proceso natural que sigue la sangre, ¿no? Recordando que hay un tubo lavanda que contiene un anticoagulante, el ETA, que es muy importante de manejarlo para prevenir esta coagulación y por supuesto almacenamiento, ¿no? Podemos ver que hasta unas 8 horas una muestra es viable para poder realizar un extendido, pero también podemos ver que podemos prolongar este tiempo si queremos requerir otro tipo de análisis hasta 24 horas. Sin embargo, dependerá del tipo de estudio que se quiera realizar a nuestras muestras, ¿no? En general, se puede estimar que 24 horas es un tiempo valorable para una muestra y tener un hemograma fidedigno. En este sentido, vamos a ver que si vamos a analizar las alteraciones que tiene la médula, o más bien qué puede influir en los componentes sanguíneos
que se producen dentro de esta, pues vamos a tener agentes dentro de la microbiota intestinal que pueden alterar la adecuada participación de distintos componentes bioquímicos que ayuden a la maduración, así como algunos fármacos que alteren el núcleo celular, por ejemplo, el cloranfenicol, la rifampicina, o también enfermedades inflamatorias que no permitan la adecuada absorción de nutrientes, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. El propio proceso neoplásico también es una situación particular, alguna enfermedad infecciosa que ataque directamente a la médula o que ésta sea un reservorio. Tenemos, por mencionar algunos ejemplos, como el citomegalovirus, pacientes que se han sometido a radiación o quimioterapia justamente por este daño a nivel del ADN que va a alterar los ciclos celulares, el propio proceso de envejecimiento, también cuestiones de sexo que van a influir de acuerdo a distintas características y factores involucrados en esto, y por supuesto los estilos de vida que son importantes factores para el desarrollo adecuado de una buena producción hematopoyética. Todo esto constituye un proceso de inflamación y que permite o no permitirá, si es un factor sumamente grave, una adecuada diferenciación celular y proliferación. En esta tabla les muestro uno de los tantos ejemplos que se marcan como parámetros de referencia para las biometrías hemáticas. Cada laboratorio que soliciten ustedes va a tener valores de referencia particulares de acuerdo a las medidas o a las técnicas de medición que ellos realicen. En general, todos están estandarizados, pero lo que sí es importante que sepan ustedes los valores de referencia que se manejan en ese laboratorio y que aparte entiendan que de acuerdo a distintas características poblacionales, del sexo, de la etnia de las personas, en pocas palabras de la población que están manejando, estos parámetros pueden tener algunas variaciones, pero en general esto es lo que comúnmente se muestra. No me voy a detener a leer toda la tabla, la pueden consultar en el material complementario para que puedan tener una mayor amplitud de esto. Lo que sí vamos a precisar que en el caso de los eritrocitos, como ustedes saben, la vida media de estos es de 120 días y va a tener distintos parámetros que nos van a ser útiles para poder determinar si hay alguna alteración o no. Lo que nos es importante a nosotros como médico es ver en primero de esta serie si tiene una persona anemia, si está normal o si tiene policitemia. Justamente la anemia, definiéndola como ese descenso de la hemoglobina o de la cantidad de eritrocitos, si está normal, pues no hay ninguna alteración, o si hay un incremento de más de estos como la policitemia, que son parámetros que la hemoglobina y el hematocrito nos van a brindar. El tamaño, justamente dado por el volumen corpuscular medio, si está grande, un eritrocito, porque tiene una mayor captación, o menor, porque tiene una menor captación. Macro, microcíticos serían los términos que este parámetro nos puede determinar. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos va a hablar justamente de la pigmentación que los eritrocitos tengan al momento de captar el hierro. Y también podemos ver algunos otros parámetros como la variación de tamaño celular, que está dado por el ancho de distribución eritrocitaria, que nos va a hablar de diferencias en el tamaño para poder presenciar o no una anisocitosis. Y la reticulocitos, ¿no? Que van a ser estas parámetros muchas veces no se van a registrar en los estudios de hemogramas convencionales, se deben de a veces solicitar particularmente, pero que hablan de una regeneración medular o no. Tenemos entonces también algo importante que es que a veces podemos comprobar si efectivamente un parámetro está adecuado o no con una regla de los tres, que quiere decir que tenemos que contar la cantidad de glóbulos rojos totales y multiplicarlo por 3 y esto nos va a dar el valor total de la hemoglobina. O a veces también podemos ver que el hematocrito se estima multiplicando 3 por, bueno, más bien 3 veces lo que sería el valor de la hemoglobina, ¿no? Hemoglobina por 3 que nos daría el valor de hematocrito. Eso es importante, sí, porque a veces nos ayuda a ver una correlación entre si está normal el parámetro o no y poder ver si hay alguna alteración fidedigna o no, pero no es un parámetro que totalmente vaya a ser 100% preciso, ¿no? Solamente es como una guía. Vemos ahora los leucocitos.
Los leucocitos van a tener una característica importante, puesto que la mayoría de estos en sangre periférica van a estar expensas de los neutrófilos y estos van a representar un porcentaje particular. Los estudios de laboratorio convencionales van a reportar la serie blanca en porcentaje y en números totales, pero a nosotros lo que nos es importante es justamente ver la cantidad de números totales, porque puede representar una variación, dado que si tenemos una mayor proporción de neutrófilos, pues tal vez estos sí estén en mayor proporción y tal vez puede que no estén aumentados o que sí estén aumentados, pero hay que justamente corroborar con los números totales para ver si es normal o no es normal. Siempre recordando esto, que los números totales u absolutos, más bien, es lo que nos va a determinar si hay alguna leucocitosis o leucopenia, pero siempre tomando en consideración estos números totales. Algunas veces sí podemos ocupar los porcentajes, pero ya van a ser en cuestiones más particulares, como en el estudio avanzado de leucemias o algún tipo de linfoma. Pero en general, siempre se toman los números totales. De las plaquetas, la verdad, solamente se toma a veces el valor total, no hay algo más que se les pueda analizar. Lo que sí que sabemos que el hígado va a ser un punto importante porque es el principal productor de esta proteína hormonal trompopoyetina que va a permitir la proliferación de estas. La vida media de las plaquetas es de 7 a 10 días y justamente en un estudio de sangre, pues en un frote sanguíneo pueden ver que representan el 20% del volumen del eritrocito. ¿Qué puede afectar a las plaquetas y en general a todas las líneas celulares? Como pueden ver en esta imagen, la mayoría, el factor que principalmente se repite es el factor nutricional por deficiencia de hierro, de vitamina B12, de folatos, pero así como existen estas deficiencias nutricionales comunes, también tenemos alteraciones inflamatorias a nivel gastrointestinal, como un sangrado, cuestiones sistémicas como la enfermedad renal, en el caso de la eritropoiesis disminuida por una falta de eritropoyetina, dado la lesión del riñón, ¿no? También tenemos fallos de médula ósea, infecciones, algún medicamento, radioterapia, en fin. Existen diversas etiologías que nuestra responsabilidad como médicos es dar una integración de acuerdo a los contextos clínicos para poder saber por qué una línea está aumentada, disminuida o afectada de igual manera. La interpretación de la biometría hemática es sumamente sencilla, siempre hay que tomar a consideración un orden para evitar que se nos escape algún valor, pero lo que sí es que hay que saber analizar línea por línea, determinando si está normal, alta o disminuida. Vamos a tener que entonces ir por la serie roja, caracterizando al eritrocito con los parámetros que ya mencionamos, la serie blanca, siempre recordando la preponderancia de los números absolutos sobre el porcentaje. Las plaquetas, solamente determinar si hay aumentadas o disminuidas o que parezcan que están pseudo bajas. Por ejemplo, la trombocitopenia versus la pseudotrombocitopenia y por supuesto permitir la corroboración mediante un extendido de sangre periférica. Este es un esquema práctico que ayuda a entender con total certeza cómo se puede hacer un análisis más dinámico de la biometría hemática, pero pues pueden encontrar muchas técnicas para poderla analizar ustedes mismos. Realmente el aprender a integrar esto es con la práctica y es aprendiendo también las manifestaciones y fisiopatología de las enfermedades que afectan a la médula ósea. En el caso de las células en disminución, le vamos a llamar entonces las famosas citopenias, que pueden ser aisladas, pueden ser dos líneas celulares o pueden ser las tres líneas celulares, donde vamos a caracterizar la anemia tomando en consideración los distintos valores que determinan un nivel bajo de esta y viendo si es un aumento del tamaño del eritrocito, si pigmenta o no este eritrocito, sabiendo los términos micro, normo, macrocítico, hipocrómico, hipercrómico, viendo si hay una leucopenia con leucocitos menores a 4.000 células por unidad, sabiendo que la mayoría de las veces una leucopenia está por la disminución de neutrófilos, dado que estos abarcan la mayor proporción de leucocitos y por lo tanto va a ser importante caracterizar esta neutropenia, la cual puede ser leve, moderada o grave con los valores que les menciono, y por supuesto también las plaquetas, sabiendo si hay una trombocitopenia o no, sabiendo si es leve, moderada o grave.
En el lado contrario tenemos la citosis, donde tenemos el incremento de estas, donde podemos tener eritrocitosis o una policitemia verdadera, la leucocitosis, donde lo que es importante es saber qué predomina en esta leucocitosis: neutrofilia, leucocitosis, monocitosis, eosinofilia, etcétera. Y por supuesto, si hay un extendido que nos permita corroborar alguna alteración, saber si la morfología de estas células son normales o no. En el caso de la trombocitosis no hay otro que decir, hay parámetros más específicos, pero van a hablar de la coagulación. Y por último, solo hay que tomar a consideración estos parámetros que nos ayuden a tener una mejor interpretación, sabiendo si el paciente y el hemograma son de la misma persona, si hay algún hallazgo inesperado, pues justamente, y si tenemos sospechas que ese hallazgo no coincida con un contexto clínico particular, hay que repetir el hemograma en la medida de lo posible. Si la muestra de sangre es mayor o menor de lo normal, si también la sangre se obtuvo con dificultad o si hay algún coágulo dentro del tubo, pues también son parámetros que nos ayudan a determinar si una muestra es factible o no. No hay que evaluar el hemograma sin antes haber examinado los fuentes de sangre periférica. Si podemos contar con ello, que lo mejor sería siempre contar con ambas estrategias, tanto el hemograma como el frotis, para una mejor corroboración. Si hay trombocitopenia, justamente también podemos examinar características más particulares. La anomalía también, si se observa en un frotis, recuerden que constantemente en la medicina y en muchas cuestiones se debe de estar reevaluando. Poder reevaluar estas técnicas también es útil para poder corroborar algún diagnóstico, y que no olvidemos que el contexto clínico siempre debe correlacionarse con los resultados para saber si efectivamente lo que nosotros sospechamos es o va acorde al paciente.